Danilo va a estar con nosotros, esperemos que llegue a tiempo, si no, pues va a llegar a despedirnos. Le agarró un poco la tarde porque ha estado en el Bronx predicando, pero esperemos que ya vaya a llegar. Así es que vamos a seguir, hermanos, con el Evangelio de Juan. Estamos comenzando prácticamente este Evangelio en el cual creo que va a ser de mucha bendición en lo personal. Lo está haciendo. Un Evangelio que realmente resalta quién es Jesús. No lo que hizo Jesús. Porque los demás evangelios resaltan los milagros, las prédicas, pero el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios y su deidad prácticamente. Maravilloso. Entonces, que hermanos, el Evangelio de Juan, vamos a comenzar. Y hoy nos vamos a enfocar en los versículos 4 y 5. Los versículos 4 y 5 vamos a enfocarnos en estos dos versículos. Cuando usted lo encuentre, si no, pues lo tenemos de igual forma en las pantallas, pero siempre les invito, hermanos, a que busquen en ese libro de texto maravilloso llamado la Biblia, la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: en Él estaba la vida. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Leámoslo todos, leámoslo todos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Oramos. Señor Jesús, tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es el pan. Tu palabra es el alimento a nuestra alma. Ayúdanos a poder disfrutarla. Ayúdanos a poder deleitarnos en ella. Señor, esta es tu mente. Esto es lo que tú quisiste enseñarnos. Te pido que en este momento podamos enfocarnos, podamos concentrarnos, podamos absorber todo lo que tú quieres enseñarnos y de esa forma convertirnos en hacedores de ella. Que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Abrir la palabra de Dios, pararse en un púlpito, conlleva de una responsabilidad en la cual creo que muy pocos entendemos. Hay muchos que desean, pero porque realmente no entienden la responsabilidad que esto conlleva. Una responsabilidad que en aquel día daremos cuenta ante Dios de lo que dijimos, de lo que le dijimos a las personas, y no solamente los que estamos aquí parados, sino los que hablamos del Evangelio prácticamente. La palabra de Dios dice que de toda palabra que sale de vuestra boca, un día daremos cuenta. Todos. ¿Qué has dicho tú de la palabra de Dios que es correcto? ¿Qué has dicho tú de la palabra de Dios que no está en la palabra de Dios? De todo eso vamos a dar cuenta un día. Pero bueno, ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque usted y yo tenemos el privilegio, escúcheme bien, usted y yo tenemos el privilegio que los ángeles desean. ¿Usted sabía eso? Los ángeles desean predicar el Evangelio. Escúcheme bien. Usted y yo deseamos estar donde están los ángeles, ¿verdad? En un lugar glorioso, sin pecado.
donde adoramos al Señor, donde exaltan al Señor las 24 horas del día, adoran, le dicen santo, santo, pero ellos desearían predicar la palabra de Dios, desearían anunciar el evangelio porque conocen al Dios santo, conocen quién es Dios. Ahora, nosotros conocemos lo suficientemente a Dios para poder gloriarnos, deleitarnos cuando exponemos su palabra. De serlo así, mis amables hermanos, creo que no pararíamos día y noche de anunciar su evangelio. Pero bueno, vamos a empezar. Empezamos con el libro de Juan. Juan, prácticamente como decíamos los domingos pasados, Juan muestra una vez más en estos versículos 4 y 5 la economía de las palabras inspiradas por el Espíritu para resumir la encarnación de Cristo Jesús, ¿verdad? En un hombre. Nos dice que Cristo es la persona de la vida y de la luz eterna, ¿verdad? Que son prácticamente en el capítulo 1 dos palabras que encontraremos muy a menudo: vida y luz. Si usted lee el versículo, vida y luz. Nos dice que Cristo es la personificación de la vida y la luz eterna y gloriosa del cielo. Este Cristo, Jesús, nuestro Señor, su Señor, mi Salvador, su Salvador, mi Redentor, su Redentor, mi Perdonador, su Perdonador, es nuestro Dios, es nuestro Señor. Entró en el mundo de los hombres, se hizo como los hombres, caminó entre los hombres, habitó entre los hombres, comió como nosotros comemos, tuvo hambre, se cansó, tuvo sed, igual que nosotros, se desesperó. ¿Cuántos aquí alguna vez nos hemos desesperado? Bueno, Jesús se desesperó, Jesús se angustió. En cierta ocasión le dijo a los discípulos: estoy tan angustiado hasta la muerte, desesperado. En todo fue igual a nosotros, excepto en nuestra naturaleza pecaminosa, porque Él no conoció pecado, lo cual nosotros sí somos pecadores, arrepentidos, salvados, desde que Él nos llamó, pero aún nuestro cuerpo está en pecado. Cristo Jesús no. Él es nuestro Dios, entró en el mundo de los hombres, oscurecido por el pecado, y el mundo tuvo diferentes reacciones ante Él. Si examinamos todo el ministerio de Jesús, vamos a ver múltiples reacciones de cómo la gente pues reaccionó, valga la redundancia, con el mensaje de Jesús, con la persona de Jesús, con sus respuestas. No todas fueron bien aceptadas y no todas fueron aceptadas. Dice la palabra: a lo suyo vino, pero los suyos, reacción negativa, ¿verdad?, no le recibieron. Jesús entra en un mundo oscurecido por el pecado y el mundo tuvo diferentes reacciones ante Él. Muchos le rechazaron, como lo dice el versículo 10. Solo baje la mirada y dice el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Lo ve? Reacción negativa ante el Creador, ante el que da la vida y ante el que por Él fueron hechas todas las cosas. Decíamos el domingo pasado, ¿verdad?, que Él hizo todas las cosas. En este capítulo encontraremos las palabras vida y luz. Esto no es más que muestra de su deidad. Diga conmigo: deidad. Muestra de su deidad, pues solo Dios existe por sí mismo. Solo Dios existe por sí mismo, y el único en tener el poder para crear con su palabra, para hacer con su palabra todo lo que existe. El único. Satanás
no tiene ese poder. Satanás distorsiona lo que Cristo hizo. Satanás quiere opacar lo que Cristo hizo. Él no tiene el poder de crear, no lo tiene. Esta verdad sobre la existencia propia de Dios y Cristo, que tienen vida en sí mismos, algunos estudiosos le llaman la aceidad, o, como nosotros la mencionamos, deidad, ¿verdad? La deidad de Cristo. Esta es de suma importancia para la fe cristiana, porque cuando nosotros sabemos y nos damos cuenta en quién hemos creído y quién es quien nos ha salvado, es exactamente Cristo Jesús, el hacedor del cielo y la tierra, el que nos dio la vida, el que nos dio luz, el que nos dio salvación, el que nos dio perdón, es el que Juan está presentando aquí en este evangelio. Es el que Juan nos presenta. Y esa es la preocupación de Juan. Juan desde el principio comienza diciendo, bueno, ustedes han visto todos los milagros de Jesús, han visto lo que Jesús ha dicho, pero ¿en verdad conocen quién es Jesús? Y comienza diciendo, bueno, Jesús en el principio era Dios. Era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay una preocupación en la cual ahora nosotros nos llena de paz. Podemos decir, mis amables hermanos, que este ser que es aceidad o que es en sí deidad, no se compara en nada con lo creado. No se compara en absoluto con lo creado, pues todo lo creado cambia. Todo lo creado va mutando, va cambiando. Si no, mirémonos nosotros mismos. No somos los mismos a cuando teníamos 15 años. No somos los mismos hace 3 años. Jesús no cambia. Él es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y por todos los siglos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia y esa es la preocupación de Juan. Este ser eterno del cual Juan está preocupado para que todos nosotros entendamos su deidad. Es el centro de vida para todo lo creado. Es el centro de vida para todo lo creado. Dijimos en la introducción del Evangelio que Juan no relataría lo que Jesús hizo durante su ministerio, tales como milagros, todas sus enseñanzas, sino que más bien se concentraría en mostrar quién en verdad es este Jesús. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio creó Dios el verbo. ¿Cuántos se saben ese versículo? El primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En cierta ocasión se lee una conversación de Dios Padre y dice que Padre dijo, hagamos al hombre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, el Padre está conversando con alguien y ese alguien es el Verbo. Ese alguien es Cristo, porque Cristo ha estado con él para siempre, eternamente. Ellos son eternos. Este Génesis 1:1 establece un fundamento inamovible en cuanto al creador y lo que es creado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, toda la creación, todo el cosmos. Pero Él ha sido eterno. Esta es una de las verdades más importantes en la Biblia. Y quiere que le diga algo. Es una de las verdades más importantes en la Biblia, pero es una de las verdades más atacadas en la Biblia hasta el día de hoy. La verdad más importante y la verdad más atacada. ¿Por qué? Los impíos saben que al librarse de la creación es librarse del Creador. Y librarse del Creador significa que ellos son libres para hacer lo que les dé la regalada gana. Al librarse del Creador, de la creación, según ellos, son libres para hacer lo que les dé la gana, porque le quitan
el protagonismo al Creador y se apartan y se quedan ellos en un libertinaje para poder hacer lo que les dé la gana. Ahora, si responsabilizamos a Dios, o sea, los impíos, que Dios es el Creador, esto implica que yo me debo a Él y que debo hacer lo que Él quiera que yo haga, lo cual es lo que detestan hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el hombre busca el protagonismo, el tener la iniciativa, el hacer, y que no sea Dios. Porque cuando decimos Dios es el creador nuestro, Dios es nuestro Salvador, estoy diciendo que yo muero y que Él es mi Señor. Y como Él es mi Señor, yo voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. Entonces el impío ataca esta verdad hasta el día de hoy porque quiere zafarse de Dios. Quiere estar lejos de la voluntad de Dios y quieren hacer ellos lo que les dé la gana. Una de las verdades más, si no, mire cuántos científicos, estudiosos, que tratan de buscar el origen del hombre y se han inventado tantas teorías, tantas cosas que hasta el día de hoy no han podido comprobar. Y al final de todo terminan escudriñando las Escrituras y dándole la razón a la palabra de Dios. ¿Por qué, mis amables hermanos? Porque la palabra de Dios es el fundamento de toda vida. La palabra de Dios es el principio de todo. La palabra de Dios es la verdad. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra de Dios, el principio, la vida eterna. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es una de las verdades. Todo el universo fue creado por Él. Esto bien lo sabemos nosotros, ¿verdad? Que todo el universo, todo el cosmos fue creado por Él. Antes del universo, Dios ya era. Antes del universo, Dios ya era. Dios no depende de nada para vivir, porque Él es Dios. Él es Señor. Esta es la descripción más pura de Dios, mis amables hermanos. La descripción más pura de Dios. Decir que Jesús es la vida, es decir, la verdad más pura sobre la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Decir que Jesús es la vida, es decir, la verdad más pura sobre la naturaleza divina que Jesús posee. Y en el versículo 3 nos lo dice. ¿Qué dice el versículo 3? Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que está hecho ha sido hecho por otra persona, sino que por Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Este versículo nos lo afirma. También en el Génesis 1, donde dijo: hagamos al hombre. Cuando Juan se refiere a que Jesús es la vida, se está refiriendo a la vida que nosotros tenemos, pero también a la vida eterna, que en la traducción se conoce como Zoe, eterna vida. No solamente a la vida en la que nosotros poseemos, se refiere a la vida espiritual o eterna. Esta solo la da Dios por su gracia soberana. Dios solamente por su gracia soberana. Cuando Juan dice que la vida era la luz, de igual forma está relacionando que el verbo era Dios y que la vida era Cristo Jesús. Estos dos no pueden estar separados. Son uno. Son uno, no pueden estar separados. Tanto la vida con la luz, como también el verbo con Dios. Son uno, porque ambos son unos. Ahora, Satanás siempre ha vivido y ha atacado la luz. Siempre. Pero a pesar de todas sus artimañas en contra, dice la palabra, las tinieblas nunca han prevalecido en contra de la luz. Nunca.
Tenemos a Jesús en cierta ocasión caminando y tenía hambre porque había estado ayunando. Satanás se le acerca y le dice, mira, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Tentación siempre ha querido estar queriendo opacar la luz, que es Cristo Jesús. En cierta ocasión le dice, todo esto te daré, ¿verdad? Todo esto te daré si postrado me adoras. Bueno, para serles específicos, Satanás siempre ha querido ser la cuarta persona de la divinidad. Siempre. Porque ha querido que se le dé adoración. Es más, porque experimentó que se sentía el que muchos le obedecieran. Bueno, dice la Biblia que era uno de los ángeles con más poder, más querido, y que estaba a cargo de multitudes. Entonces él había sentido eso de que él dijera algo y se lo obedeciera. Pero no se quedó solamente ahí, sino que de repente dice la Biblia que se halló maldad en él y quiso entrar a la divinidad. ¿Cómo lo quiso hacer? Opacando la luz, opacando el verbo. Pensando que Jesús estaba en la humanidad, dijo, ahora es mi tiempo. Ahora creo que le puedo ganar. Pero nunca imaginó, nunca en su mente pasó que Jesús era hombre, pero que también era 100% deidad. Era 100% Dios. Y que nada de lo que fuera a hacer le iba a perturbar. Que nada de lo que fuera a hacer lo iba a distorsionar. De igual forma, los incrédulos que son manejados por Satanás, en toda la historia siempre intentaron matar o exterminar la luz porque saben que en ella está la vida. Y que antes de eso quiero irme a Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21, donde dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con Satanás, deteniendo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, ¿y qué más? Su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa, absolutamente. Pues habiendo conocido a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Quiere que le diga algo, hermanos? El hombre no se salva por conocer a Dios. El hombre se condena por rechazar a Dios, por su pecado. Hay muchos que estarán en el infierno con un conocimiento impresionante de quién es Dios. Y estarán en el infierno. Y muchos estaremos en el cielo por el hecho de haber creído solamente en el Salvador, por el hecho de que su gracia nos haya salvado, y hasta ahí nomás. Usted me puede decir, pero ¿cómo es posible? Bueno, si no, pregúnteselo a aquel ladrón que estaba a la diestra de Jesús. ¿Había estudiado, había aprendido con Jesús durante todo su ministerio? No. Pero en el momento que estaba muriendo, la gracia lo alcanzó. Y Jesús le dijo, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque su gracia nos basta. Su gracia es suficiente.
Su gracia, mis amables hermanos, es lo que Juan quiere que nosotros entendamos. Que Jesús es el autor de todo, de nuestra fe, de nuestra salvación. Quiere que vivamos agradecidos por lo que Él ha hecho. Porque las cosas invisibles, su creación, todo lo que podemos ver, las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, todo lo que Él ha hecho, porque por Él todas las cosas fueron hechas, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, en aquel día no habrá nadie que le diga a Jesús, es que yo nunca escuché. Dice la Biblia que nadie va a tener excusa de que Él es el Señor. Nadie. Nadie absolutamente va a tener excusa de decir, yo no escuché. A mí nadie me habló. Dice la palabra que no tendrán excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron con sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tinieblas. Los incrédulos no se pierden por conocer a Dios, se pierden por rechazarle. Si una persona rechaza la deidad de Cristo, no puede ser salvo. Él mismo dijo en Juan capítulo 8, versículo 24, porque eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Por esa razón, Juan hace tanto énfasis en la deidad de Cristo Jesús. El mundo es tiniebla por la ausencia de la luz. O sea, el mundo vive en tinieblas por la ausencia de Dios en sus vidas. Por la ausencia de Dios en sus vidas. Recuérdese que Cristo Jesús es la luz. Donde Cristo Jesús habita, hay luz, hay vida. Si Cristo Jesús no habita en el mundo está en tinieblas. Si Cristo Jesús no habita en su vida, usted aún vive en tinieblas. Si Cristo Jesús no ha llegado a morar en sus corazones, usted no tiene vida. Usted está muerto. Pero si Cristo Jesús ha llegado a morar en sus vidas, en sus corazones, usted tiene vida, por lo tanto usted vive en la luz. Usted vive en la luz. El mundo es tiniebla por la ausencia de la luz, Cristo. O sea, el mundo vive en las tinieblas por la ausencia de Dios en sus vidas. El mundo, apartado de Dios, está ciego, ignorante. Y Romano nos dice el peor de todos los casos, está muerto. Las Escrituras dicen categóricamente que el hombre natural, en lo que se refiere a las cosas espirituales y divinas, está en tinieblas, es decir, vive en un mundo tenebroso donde ni siquiera desean a Dios, ni siquiera desean acercarse a Dios, porque sus pensamientos, dice Génesis, van de continuo solamente al mal y no desean las cosas buenas. No las desean porque su naturaleza es amar al mundo. Su naturaleza es hacer lo que el mundo les ofrece, no lo que Cristo ofrece. Y hacen todo lo contrario de lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Y lo peor de todo es que rechazaron este mensaje. Rechazaron a Jesús. Y lo siguen rechazando. ¿Por qué? Porque viven en tinieblas, están ciegos, están ignorantes y están muertos. Entonces Juan dice, quiero que conozcan a Jesús, el Todopoderoso, a Jesús, quien es capaz de darte la vida, de darte la luz, de darte la salvación. Ese Jesús es el que nos presenta Juan. Ese Jesús es el que quiere que nosotros conozcamos. Romanos capítulo 3, versículo 11, no hay quien entienda, ¿verdad? No hay quien entienda.
no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Las tinieblas es el contraste de la luz, ¿verdad? Y la muerte, lo contrario de la vida. Entonces ellos viven en tinieblas, por lo cual están muertos. Pero los hombres, o sea, el mundo, amó más a las tinieblas, amaron más a las tinieblas. Y para ir terminando, porque su estado natural es muerte. En los versículos 4 y 5 nos dice, en ella, en Jesús, en Él, en el Verbo, o sea, en el Verbo estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La palabra, mis amables hermanos, es eterna y su naturaleza es vida. Y como en ella fueron hechas todas las cosas, ella proveyó vida a todas las cosas. Quiero que veamos con otros ojos la vida de la que Juan habla. Juan habla de la vida que proviene de la traducción Zoe, les dije al principio, que es espiritual y eterna. No es la vida temporaria que nosotros vivimos. Juan está diciendo que Él es la vida eterna y que Él es el único quien puede dárnosla, quien puede otorgárnosla. Nadie más. Los hombres, dice la Biblia, amaron más a lo que perece. Amaron más esta vida, la que nosotros vivimos, la que hoy usted tiene. Si no, miremos a cuántos inclusive predicadores instan a las iglesias a que vivan su mejor vida hoy. ¿Ya ha escuchado usted eso? Dice, viva su mejor vida hoy. Bueno, al parecer para ellos, esta es la mejor vida. Y la vida de Cristo, la vida que Cristo ofrece, ¿dónde queda? O sea, ¿dónde queda el mensaje del Evangelio de Juan entonces? De la vida eterna. Al parecer, esta tierra es lo mejor que ellos han podido experimentar. Al parecer, esta tierra llena de pecado, al parecer este mundo lleno de maldad, al parecer este mundo que te corrompe cada día más, es lo mejor que ellos han podido experimentar. ¡Qué terrible! ¡Qué absurdo! ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que nuestra morada no es aquí, es en el reino de los cielos. Eso me dice a mí que todo lo que ellos dicen es una blasfemia y es falso. Entonces nos insta Pablo a decir, huyan de ellos, no los escuchen, corran, apártense de ellos, porque no es lo que Cristo nos ha enseñado. Versículo 5 nos dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad, o sea, la luz y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En este mundo en el que vivimos, lleno de maldad e injusticia, solo Jesús es la salvación. Solo Jesús es la luz. Solo Jesús da la vida. Solo Jesús es el único. Y esa vida es eterna. Y esa vida no va a morir, porque es la eterna que Dios nos ha regalado. Y es la que nosotros esperamos disfrutar con Él. Estar con Él. Y esa vida está eternamente y para siempre en nosotros desde ya. Así es que más nos vale comenzarla a disfrutar desde ya, hermanos. Porque no moriremos. Pasaremos de muerte a vida. Probablemente pasemos a descanso o probablemente Él nos lleve. Probablemente nos encuentre adorando al Señor o probablemente nos encuentre ya descansando. Pero de una u otra forma entraremos al gozo de nuestro Señor.
Esa es nuestra esperanza, esa es mi esperanza. ¿Es su esperanza, mis amables hermanos? Esa es mi esperanza. Que tarde o temprano Él viene y nos vamos con Él. Nos vamos a gozar con Él, a disfrutar. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. La vida eterna que nos ha regalado, eso debe producir gozo en nuestras vidas. Ahora, esto significa que no vendremos a condenación, porque Él nos ha preservado, Él nos ha separado para tenernos en su gloria, para tenernos con Él. Termino con esto. La salvación es del Señor. Es algo que le pertenece solamente a Él, no es nuestra. Él nos la ha regalado, pero es de Él. Ahora, esto nos debe producir paz, descanso. Porque si viene de Él, Él nos mantendrá. Si viene de Él, Él nos va a perseverar. Si viene de Él, esto implica que Él no se equivoca. Si viene de Él, como creo en el Dios todopoderoso, en el Dios sublime, en el Dios que es el creador de los cielos y la tierra, en el Dios perfecto, entonces puedo tener paz, puedo tener confianza que estoy seguro en sus manos. Puedo tener ese gozo que Él, como no se equivoca, estoy seguro, y que sus promesas siguen siendo fiel, mis amables hermanos. Siguen siendo fiel y seguirán siendo fiel, porque estamos seguros en Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador, hermanos, y estamos en sus manos. Y si estamos en sus manos, ¿quién nos va a arrebatar? Nadie, nadie, porque Él es el Señor de señores. Yo quiero que en este momento incline su rostro y por un momento dígale al Señor, gracias, porque nada de esto proviene de mí. Nada de lo que soy lo tengo porque tengo méritos. Nada de lo que seré porque yo las puedo, sino porque tú en lo absoluto lo has hecho todo. Tú en lo absoluto lo hiciste todo. Señor, qué glorioso eres. Perdónanos, porque quizá muchas veces atribuimos o nos atribuimos cosas que en lo absoluto no son de nosotros. Tú lo haces desde el principio hasta el fin. Señor, qué glorioso es tu nombre. Bendito eres, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, porque tú nos has dado el privilegio de poder llamarte Señor, Padre, Libertador. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso, mis amables hermanos.